el uso de líquidos flamables Sí, que lleguen a causar ya lesiones permanentes o inclusive la muerte, ¿no? Sí. Y eso será muy lamentable ante una falta de estrategia en ese contexto. Bueno, pues, ¿qué les decimos? La verdad es que sí hacemos un llamado a las autoridades capitalinas para que ya durante este tipo de manifestaciones, pues sí hagan valer la ley y el orden. Totalmente. En las calles de la ciudad. Gustavo, tenemos novedades respecto al tema publicidad ilegal en el bosque de Chapultepec, ¿es correcto? Sí. Continuó la investigación por parte de este gran equipo de 2 personas en torno a la publicidad ilegal que, como le habíamos comentado en episodios anteriores, se instaló indebidamente en el bosque de Chapultepec, y quisiera que nos dieras primero un resumen de lo que se había encontrado en aquel momento en el bosque. Investigaciones especiales de Reporte Capital. Correcto. Casos especiales. Pues mira, sabíamos que ningún medio iba a replicar estos datos contundentes que no han sido desmentidos sobre estos muebles publicitarios, estos MUPIs instalados dentro de la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec, porque pues al final del día sabemos lo que implica el cártel publicitario en la Ciudad de México, los compromisos que tienen con algunos medios, radio, periódico, televisión, donde pues hay muchos intereses ahí engarzados. Pero al final del día, lo que dimos a conocer aquí era que se habían instalado estos dispensadores de repelente para mosquitos que eran realmente publicidad, ¿no? En estos andadores peatonales del bosque de Chapultepec, que consideramos que el hecho de que esto suceda en el bosque de Chapultepec, ya no hablemos de camellones o zonas de monumentos o en vialidades primarias o banquetas que obstaculizan la accesibilidad universal, no, en el bosque de Chapultepec ya es un síntoma ya de gravedad, de una descomposición, de niveles de un conflicto de interés enormes. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar si estos permisos se habían tramitado conforme a la ley, si se habían tramitado los permisos administrativos temporales revocables ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario, correcto, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y la sorpresa que nos llevamos es que no, que esto fue autorizada por la dirección del bosque de Chapultepec, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente, que es un nombramiento hecho por la jefa de gobierno, Clara Brugada, en esta nueva administración, y que se dieron de manera sorpresiva con un simple oficio, sin un dictamen, sin un análisis, sin una evaluación, y que se dieron a una organización supuestamente promotora del cambio climático y de la protección al medio ambiente. Aquí está en pantalla el oficio emitido por el bosque de Chapultepec, donde a través de transparencia nos contestaron que sí, se habían autorizado instalar decenas, tal vez cientos, no sabemos el número que realmente se haya instalado, porque repito, no hay autoridad que esté vigilando este despliegue publicitario, este uso del espacio público, y que nos llamó la atención que también estaban en ese contexto acordando un donativo que llamó la atención, que dijera el oficio de autorización que era en efectivo, un donativo en efectivo por el equivalente a alrededor de 100,000 pesos, que pues nos atrevimos a preguntar, a dar seguimiento, a ver si este dinero había ingresado a las arcas de tesorería del gobierno de la Ciudad de México, y la sorpresa fue que no, que ni siquiera ingresó a la tesorería, ingresó al fideicomiso del bosque de Chapultepec, que recordemos que se trata de un fideicomiso independiente del gobierno de la ciudad, es un fideicomiso que recauda y administra fondos de privados que aportan recursos para el mantenimiento
mantenimiento y sostenimiento ambiental del bosque de Chapultepec, y que ahora sabemos que esos recursos, por alguna misteriosa y razón que no logramos entender, fueron depositados en efectivo el fideicomiso, más de 100,000 pesos, cerca de 135,000 pesos. Entonces, entre más preguntamos, más información va saliendo a la luz. Al día de hoy no ha habido un pronunciamiento de la Secretaría del Medio Ambiente, mucho menos del bosque de Chapultepec, y creo que es grave, porque el precedente que se está sentando implica Totalmente. que cualquier dependencia, cualquier alcaldía, cualquier institución va a poder disponer del espacio bajo su custodia, sean banquetas, sea bosque, sea camellones, sea parque, y eso es lo que realmente nos da mucho temor, que el cártel publicitario y sus tentáculos, que son amplios y bastante lubricados de recursos, lleguen a penetrar espacios atentando contra el paisaje urbano de la ciudad, que ya está bastante deteriorado por estos relojes de altura, por las pantallas de las estaciones de Ecobici, por los pilares del segundo piso de periférico, por pantallas que ya reproducen videos sin autorización, y es peligroso que a falta de una autoridad, que en este caso debería ser antes Seduvia, ahora Metrópolis o CIPOT, o Secretaría de Planeación, que debiera de poner orden en este contexto, como se hizo en su momento con los espectaculares de azoteas, que realmente existe un vacío y existe un silencio de la jefatura de gobierno en torno a este tema, que repito, no es que sean 100,000 pesos, no es que sean decenas es de el hecho como dispensadores. tal. Así es el precedente que se está sentando. Sí, como bien dices, si hoy permitimos que ya se lucre con el bosque de Chapultepec, uno de los bosques urbanos más grandes de todo el continente, prácticamente, porque incluso es mayor que el famosísimo Central Park de Nueva York. Así es. Pues si perdemos ya la rectoría y digamos que el control de un espacio como este en el centro de la Ciudad de México, en el corazón, en el pulmón verde de esta gran ciudad, y me atrevo a decir que de todo el país, pues entonces imagínate qué va a pasar con el resto de espacios públicos. Lo veíamos en redes sociales, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez se quejaban porque en los parques ya están utilizándolos como literal salones de exhibición para vehículos automotores. Los parques los están utilizando para eso. Vamos a buscar a uno de los diputados de Movimiento Ciudadano, a Royfid, para que nos cuente esta historia. Lo voy a buscar en estos días, mira, para que nos venga a platicar de viva voz de cómo están prostituyendo los parques en la alcaldía Benito Juárez, ya utilizándolos en lugar de que sean zonas para el sano y solaz esparcimiento de los jóvenes, de los niños, de las familias, para hacer ejercicio. Los están utilizando para exhibir, mira, me estoy ahogando, los están utilizando para exhibir vehículos automotores. Sí. Pero ni Mancera hizo esas cosas. Bueno, fíjate que sí lo intentó y lo paramos. Mauricio Tabe también quiso hacer alguna activación en Parque Linco con vehículos, no lo permitimos. A ver, debería estar prohibido expresamente, incluso hasta por la Constitución, ¿no? ¿Cómo en un lugar que debe de ser utilizado, repito, para actividades deportivas, para pasear, para convivir, nos vayan y nos planten un mamotreto publicitario o un vehículo automotor para su exhibición? Eso es la antítesis del espacio público. Y si esto pasa en el bosque de Chapultepec, va a pasar en todas las plazas públicas y en todos los parques urbanos de esta ciudad. Porque nada aportan estos muebles, estos mamotretos, nada. Esta basura publicitaria. Es una porquería. No aportan absolutamente nada a la nada, ciudad. nada. Y ni siquiera los 135,000 pesos de donativo o... ¿Qué tiene que ver? Hay muchas cuestiones. Eso que debió de haber sido el abiertas. pretexto, y después por abajo del agua seguro hubo algo más. Sí, pero... No lo podemos saber, tenemos la documentación y es lo que le estamos contando. Porque por sí misma no se explica ni se justifica una autorización de esta naturaleza, ¿no? Por eso la sospecha. Y porque también el impacto ambiental, tratándose de un bosque donde esté a la intemperie, un dispensador de repelente para mosquitos, bueno,
no soy biólogo, pero debe de tener un impacto ambiental los químicos estando ahí almacenados, estando goteando en las inmediaciones del bosque que vive una crisis climática, de cambio climático, de enfermedades, de plagas, el bosque de Chapultepec, como el resto de la Ciudad de México, y que meterle estos químicos o meterle estas pantallas que tienen un brillo las 24 horas, que afectan a la fauna que reside, habita el bosque de Chapultepec. Bueno, no se hizo un dictamen de impacto ambiental de estos muebles, no fueron autorizados por la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano, que es la que en teoría debería regular todos estos muebles urbanos que existen en la ciudad. Y la pregunta es, ¿cómo puede pasar completamente desapercibido de noche, sin un llamado público, sin un reconocimiento de responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente, un hecho de esta gravedad, de esta naturaleza, que si hubiera sido en tiempos de Miguel Ángel Mancera, bueno, ya estarían prácticamente ya clausurando las puertas, ya creo que ya hubiéramos quemado en leña verde muchos de estos muebles, pero precisamente por ese voto de confianza, por esa creencia de no repetir las prácticas del pasado, es que se da un beneficio de la duda, pero ese beneficio de la duda merece ser correspondido con un reconocimiento inmediato de que hubo un error administrativo, clerical. Y no lo hay. Hay un silencio, lo cual me preocupa, que muy probablemente ese silencio implique complicidades de las cuales no tengamos que destapar compromisos que no se hicieron públicos en campaña. Sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás comentando y espero que ahora este nuevo dato sirva para que también los vecinos, ya hemos hablado con varios vecinos, activistas, incluso he tenido comunicación con un par de concejales de aquí de la propia alcaldía que inmediatamente que vieron que pusimos en redes sociales este tema a consideración, nos han buscado obviamente para emprender las acciones legales en contra del gobierno de la ciudad y del propio bosque de Chapultepec, porque, repito, están prostituyendo el espacio público. Hoy, ¿sabes qué recordé? El fin de semana fui a la colonia tabacalera. Normalmente siempre está lleno ya ahora de ambulantes, toda la Plaza de la República, todos los entornos al Monumento a la Revolución. Habían retirado todas las carpas y todos los ambulantes, los templetes de esta zona que ya prácticamente estaban de forma permanente. Supongo yo por el tema de la marcha del 2 de octubre y todavía no se instalaba. Me dio tanto gusto ver la plaza literal, Plaza de la República, invadida por tantos jóvenes que estaban jugando con la patineta. Disfrutando del espacio público que hasta ellos le robaron los ambulantes, porque a ver, son jóvenes que yo prefiero que estén ahí en la Plaza de la República aventándose y haciendo sus piruetas y sus marometas ahí con las patinetas, a que estén haciendo otras actividades delictivas o consumiendo drogas o haciendo veto a saber qué, ¿no? Cerrados. Lo que sea, sí. ¿No? Viendo YouTube. Prefiero que estén en la plaza pública, ya sabes, digo, pues ahora los jóvenes ya hasta se caracterizan mucho y cuando salen hasta máscaras y atuendos de mascotas, perros, personajes de coreanos, japoneses, ¿no? Ya hay tantas modas que yo ya me perdí, me voy a actualizar, pero me dio muchísimo gusto ver a los jóvenes. Estaba lleno. Si había al menos 90, 100, eran, o sea, igual y me estoy quedando corto. Prefiero ver estas plazas y estos parques invadidos de jóvenes con las patinetas que ver autos estacionados exhibiéndose para la compra y para la muestra y para las pruebas de vehículos, o ver que instalan mamotretos publicitarios, que además ya hay muchísimos en la ciudad, como para que todavía estos espacios que se consideraban pues literal vírgenes, intocables. Hablé con al menos 2 secretarias de Medio Ambiente y con directoras del bosque y me dicen que esto es increíble, que no dan crédito a que ya que se esté explotando publicidad de esta forma en nuestro pulmón literal, de todo el país. Es que lejos más allá del servicio ambiental que presta el bosque de Chapultepec a la Ciudad de México en materia de temperatura, de contaminantes, de captación de agua, de un sinnúmero de temas,
también es un tema de salud mental, es un tema de recreación, de espacio libre de la saturación publicitaria, de informativa que hay en la ciudad, en las redes, y que se atreva alguien a meter ahí un bodrio publicitario, atenta contra estos principios. Y el espacio público es el que nos ha salvado. Nos salvó en el sismo del 85, nos salvó en la pandemia el espacio público, nos ha salvado en crisis económicas en México el espacio público democrático, libre, gratuito, libre de injerencias, de lucro, de presiones, hasta de propaganda política, por un simple tema de salud mental, de salud física. Y creo que es un atentado grave a la inteligencia y a todos los que hemos estado luchando. Y la verdad es que nos hemos visto light, nos hemos visto fresas, porque en otros tiempos o en otras circunstancias ya hubiéramos levantado con varios colectivos estos muebles y les hubiéramos ido a aventar a la puerta del Palacio de Ayuntamiento. Ya hubiéramos hecho un dictamen de daño ambiental por un perito independiente y hubiéramos denunciado ante la Fiscalía especializada en delitos ambientales. Ya hubiéramos hecho una denuncia por el daño patrimonial por los recursos y la evaluación del costo de publicidad que eso le generó indebidamente a alguien por omisión, con un quebranto al erario de la Ciudad de México. Nos hemos visto light, nos hemos visto buena onda, estamos dando el beneficio de la duda, pero no se vale que no reconozcan que hubo un error. Y es de sabios reconocer que hay errores que se cometen en la burocracia, en las estructuras. Hay momentos y hay todavía tiempo para hacerlo. Pero si no lo hacen, créanme que están despertando un monstruo. Y no lo decimos por los aquí presentes. Nosotros así como decía Andrés Manuel de la doctora, que él era el fresa, nosotros somos los fresas en esos grupos. Implacables, Así implacables. Reporte Capital. Para entender la ciudad.